Dios te bendiga, soy el pastor Carlos Villegas de la Iglesia Vida Plena Internacional y como siempre en este programa traemos mensajes que son de vida y de bendición para tu vida. El tema del día de hoy es el vicio, un enemigo silencioso, y para ello quiero invitarte que leas conmigo en el Evangelio según Juan, capítulo 8, versículo 34. Escuche lo que dice. Jesús le respondió: de cierto les digo, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Y para ponerlos en contexto y que usted pueda comprender la profundidad de esta palabra, quiero primero explicarles un concepto muy fácil de lo que es el pecado. Porque cuando usted dice pecado, la gente ahí dice, ay, de una vez, ay, tengo como sueño, hablar de religión. Y no. Pecado, para que usted lo comprenda, es todo aquello que yo puedo hacer que me daña a mí como persona y daña a un tercero. Automáticamente, en ese momento es pecado. Es decir, todo lo que genera un daño, tanto emocional, físico, contra otros, eso es pecado. Se lo voy a poner más fácil. Si usted tira basura en la calle y esa basura contamina el hábitat donde los demás se desempeñan y se desenvuelven con normalidad, usted peca. Pero es que la Biblia por ningún lado no dice que no botarás basura. No lo dice, pero si causa un daño, es pecado. Habiendo dicho esto, quiero contarles una historia acerca del sapo que estaba en el jacuzzi. Él pensó que estaba en un jacuzzi, pero resulta que lo habían puesto en una cacerola con agua. Y quien lo colocó en la cacerola le dijo, te voy a poner en un jacuzzi. Y comenzó a fuego muy lento a calentar al sapo que estaba allí. Lo poderoso de esto es que el agua fue calentándose poco a poco, pero el sapo, dada la lentitud con la que el agua se estaba calentando, el sapo no pudo percibir los aumentos de temperatura del agua. Y sucedió algo poderoso, que pasado 30, 40 minutos, el sapo estaba a 45 grados. Pasado 30 minutos después, el sapo estaba a 55 grados. Pasado un tiempo, el sapo ya estaba a punto de hervir en el agua. Sin que el sapo se diera cuenta, en cierto momento se cocinó dentro del agua del supuesto jacuzzi. Los vicios son como un jacuzzi que tienen agua caliente. Y generalmente pensamos que tenemos control del vicio. Pero por eso le llaman vicio, porque nadie tiene el control de él. Hay dos tipos de esclavitud: la impuesta y la autoimpuesta. Creo que el sapo, con todas sus limitaciones, entendimiento, capacidades, voluntariamente se metió en su propia olla de muerte. Y eso es lo que es un vicio. Solo que su temperatura es tan lenta que tú no te das cuenta sino hasta que estás flotando en el agua del jacuzzi de tu propia muerte. Y esta esclavitud autoimpuesta es justamente los vicios de esa esclavitud en tu vida. Todo aquel que es víctima del vicio, primer punto, cree tener control sobre el vicio. Número 2, cree poder dejar el vicio cuando él quiera. Y número 3, va a negar tener un vicio. Hay un principio de ayuda
que lo tenemos aquí en la Iglesia Vida Plena Internacional, es que no se puede ayudar a quien simplemente no tiene conciencia de ser ayudado o no quiere ser ayudado. No solamente es un principio que lo tenemos en la iglesia, sino que es un principio también de la consejería. Cuando damos consejería pastoral para nuestros líderes en la iglesia, les enseñamos que si una persona simplemente no quiere ser ayudada, hay que dejarlo tranquilo. Si él no quiere ser ayudado, déjelo tranquilo. Pero porque a veces hay una incapacidad en la persona para darse cuenta de que tiene un problema. Hay gente que tiene el vicio de la mentira, el vicio del alcohol, y de repente te va a decir, no, lo que pasa es que yo me tomo una cervecita una que otra vez con mis amigos. Pero cuando tú hablas con un familiar de esta persona, te dice, no, pastor, sí, mi esposo se cae a alcohol, se cae a palos, como nosotros decimos aquí en Venezuela. Mi esposo se cae a palos desde el lunes, martes, miércoles, jueves, el viernes, el sábado, y el domingo hace un sancocho otra vez y se cae a palos. Entonces cuando tú hablas con esta persona, te dice, no, yo me tomo una cervecita de cuando en cuando y de vez en vez. Si usted se da cuenta, esta persona ya está como un sapo en un jacuzzi hirviendo en las aguas del alcoholismo, pero no acepta que es alcohólico. Porque el vicio es un enemigo sumamente peligroso. Es como la distimia en el caso de las depresiones. Es una forma de depresión que va tan lenta, que cuando abres los ojos, estás en medio de una depresión mayor severa. Así sucede con estas cosas, y es lo que yo quiero que usted analice por un momento, porque a veces pensamos que los únicos vicios es el alcohol, pensamos que los únicos vicios es drogarse, pensamos que el único vicio que existe quizás, pero le voy a decir una cosa, hay gente que tiene el vicio de mentir, hay gente que se envicia, mal enviciado con su sexualidad, hay personas que sufren de vicios en la forma de pensar. Yo he tenido casos de atender a personas que me dicen, tengo un vicio en mi manera de pensar. Escuche, la pornografía se vuelve un vicio. Les voy a decir uno que es tremendo, es poderoso el que les voy a decir. Hay un vicio que se genera por la forma como se tratan a los familiares. Por ejemplo, si usted se acostumbró a tratar mal a sus hijos y a gritarlos, llega un momento en que no va a haber manera de que sus hijos entiendan razones, sino es a través de un grito y un maltrato, porque se volvió un vicio. Inclusive hay gente que tiene el vicio de ser maltratados y hay otros que tienen el vicio de maltratar a otros. Son silenciosos y uno dice, bueno, pero es que yo no dejo de gritar cuando yo quiera, y te das cuenta cuando vas pasando el tiempo que no puedes dejar de gritar o no puedes dejar de ser gritado. En el siguiente segmento voy a seguir hablando de todos esos vicios que quizás usted tiene alguno de ellos y lo desconoce, y que hoy lo va a conocer, y que si abre los ojos quizás a tiempo puedas salirte del jacuzzi de la muerte donde está el sapo. Nos vemos en un momento. Continuamos en este programa de la Iglesia Vida Plena Internacional, y hoy estamos hablando acerca de el vicio, un enemigo silencioso. Decíamos entonces en el segmento anterior que quería plantearles la gama de vicios que están frente a nosotros y que de pronto estamos en uno de ellos y no nos hemos dado cuenta. Por ejemplo, hay esposas que se acostumbraron a que sus esposos las maltraten. Hay personas que están acostumbrados a ser los maltratadores. Esto es impresionante, pero esto también se vuelve un vicio. Yo recuerdo oír de la boca de un anciano hace mucho tiempo decirle a una mujer, señora, no le grite a su hijo, porque su hijo se va a acostumbrar a ser gritado y tratado mal, y cuando él se case, vean lo que dijo este anciano tan poderoso, él va a buscar de alguna forma que su esposa le grite porque tiene el vicio de ser maltratado. Y es impresionante. Yo recuerdo que yo tenía como 14 años, pero escuchar esas palabras de ese anciano me dejó perplejo, atónito, me dejó boquiabierto, porque dije, wow, un hombre que no estudió psicología, que no estudió sociología, pero que pudo dar con la clave de muchas cosas que están sucediendo en nuestras sociedades en este tiempo.
Hay personas que tienen el vicio de la automedicación. Hay personas que tienen el vicio de imputarse enfermedades. Y empieza a decir, yo sufro de esto, yo sufro de lo otro, yo sufro de acá. Y resulta que usted revisa a la persona y sí es verdad, de pronto tiene algunos padecimientos, pero no es como la persona lo pinta, se vuelve un vicio, se vuelve un problema. ¿Sabe? Le voy a decir algo. Hay gente que se vuelve viciosa del dinero y esto lo va a llevar a hacer cualquier cosa para conseguir dinero. Hay vicios que son tremendos. Hay personas que no pueden vivir si no tienen deudas. Y ellos están sin deudas y es como que si algo les carcomiera por dentro, es como un prurito incontrolable que hace que de alguna forma me tengo que endeudar, yo tengo que deberle a alguien para poder vivir bien, yo no sé por qué, pero se ha vuelto un vicio endeudarse. Poderosísimo lo que estoy diciendo en esta hora, porque lo cierto del caso es que estoy hablando y de repente tú estás escuchando, estás viendo este programa y dices, y acabo de tocar un punto que quizás raya ahí en lo que te sucede internamente y capaz que tu mente te esté diciendo, porque esto es una característica del vicio, tu mente te esté diciendo, no. Tú no tienes ese problema que el interlocutor está diciendo allí. No creo que lo tengas. Y esta es la característica sine qua non del vicio, es que el vicio o la persona que posee el vicio va a negar esa condición a capa y espada. La automedicación, la autolástima, las deudas, el maltrato, son vicios impresionantes. Cuando yo me he dado cuenta del tema de los vicios, he podido ver vicios en las mujeres, en los hombres, en la manera de vestir, en la manera de comer, vicios al momento de comer, vicios al momento de vestir, vicios al momento de interrelacionarse entre las amistades, vicios para relacionarse con los familiares, vicios para relacionarse con amigos, vicios para relacionarse laboralmente. Yo he visto personas que tienen vicios laborales. Se vuelven vicios laborales. Por ejemplo, yo les voy a tocar un vicio aquí que yo sé que muchos de los venezolanos comparten esta idea conmigo, y es el vicio de que todo me lo regalen. En Venezuela toda la gente quiere que en Venezuela se le regale todo. Y así no puede ser, eso es un vicio. Y les voy a explicar algo. Cuando usted comienza a regalarle todo a alguien y a ponerle todo en bandeja de plata a una persona, usted en vez de crear una solución, usted lo que genera es un vicio silencioso. Hoy muchos en nuestra sociedad hierven en el jacuzzi de la flojera, en el jacuzzi de la pereza. ¿Sabe por qué? Porque se enviciaron en dinero fácil. Los vicios son tan tristes que aun cuando nos estamos muriendo como el sapo, no podemos ver el nivel de temperatura en el que estamos metidos. Cuando los vicios están en otras personas, yo puedo volverme un codependiente de ese vicio. Cuando el vicio de pronto está en mi papá, los hijos se vuelven codependientes del vicio. Cuando el vicio está en la esposa, generalmente mete en el círculo vicioso al esposo. Cuando el vicio está en el esposo, él mete en el círculo vicioso a la esposa. Cuando el vicio está en el jefe, él hace que todos sus empleados entren en el círculo vicioso en el que él está. Yo recuerdo un empresario acá en la iglesia que tuve que atender hace tiempo, y él tiene el vicio de no sé, como que se siente culpable de que las personas trabajen para él, y entonces él quiere darles más dinero de lo que las personas realmente, de lo que realmente están en la contratación escrita. Y él comienza a darles dinero, y al tiempo él me decía, pero si yo trato de ser bueno con mis empleados y darles más dinero de lo que contrato con ellos, ¿por qué al final igual me roban? ¿Por qué al final me tratan mal? ¿Por qué al final me denuncian? Y yo le decía, porque es que tú no estás entendiendo que tú tienes un problema, que el problema lo tienes tú, y estás metiendo a todo tu núcleo de trabajadores en un problema de darles dinero cuando no se lo han ganado. La Biblia establece que el obrero es digno de su salario, es decir, si trabajó, se le debe pagar. Pero entonces este hombre le pagaba inclusive a algunos de sus trabajadores que no estaban trabajando, y generó un vicio. Hay leyes que están creadas para generar vicios,
Y esto es poderoso lo que estoy diciendo, señores. No le grite a sus hijos porque está generando un vicio. No los maltrate así por no dejar, porque está generando un vicio. Trate de no gritar en la casa y de formar líos cuando está comiendo, cuando está sentado a la mesa, porque está generando un vicio. Trate de comenzar a eliminar la mentira de su vida, porque esta también es un vicio. Trate de eliminar la manipulación, porque esto también es un vicio. ¿Sabe? Cualquier cosa que le vemos resultado y que parece un jacuzzi donde te da comodidad, se vuelve un vicio. Es por eso que la droga es un vicio, porque en medio de las circunstancias que estoy atravesando, que pudieran ser difíciles, la droga me ayuda a olvidar momentáneamente lo que estoy atravesando. Entonces es como una bandita que me ayuda a aliviar el dolor de la vida que estoy viviendo, y entonces se vuelve un vicio. Asimismo el licor, cada vez que tomo, cada vez que estoy bebiendo, me olvido de la situación y comienzo como a sonreír, a recordar que la vida es buena, pero eso es un efecto temporal que me lo está dejando el vicio. Y quiero cerrar este segmento con esto. El vicio te da una solución temporal, pero te hace entrar en un bucle repetitivo de donde va a ser muy difícil que puedas salir. En el siguiente segmento voy a hablar de cómo romper un círculo vicioso. No te lo puedes perder. Continuamos en este programa de la Iglesia Vida Plena Internacional y espero que se estén disfrutando este programa que hemos preparado para ustedes. Se llama Vicio o el vicio, un enemigo silencioso. Les decía en el segmento anterior que tengo la intención de plantearles a ustedes cómo romper un ciclo de vicio o cómo salir de ese bucle. Y el asunto es que para esto quiero representarlo en una pequeña historia, la cárcel con la puerta que no tenía cerrojo. Y este es interesante porque era un hombre que, bueno, él nació, su mamá pues lo tuvo en una cárcel, y llegó un momento en que él creció allí dentro de la cárcel junto con su mamá muere, los que le custodiaban estaban enfrentando un momento de guerra muy dificultoso y fueron muertos todos los que estaban allí. Y al final la cárcel se quedó sola. No tenía cerrojo. Él podía salir de la cárcel, pero no tenía el valor para salir de la cárcel. Pasó el tiempo. Un día se levantó, pensó en abrir la puerta de la cárcel y salir. Pero cuando tenía la mano puesta sobre la manilla de esa puerta, no tuvo el valor para salir. Él sabía que podía salir. Él quería salir. Él quería probar la libertad. Pero no hallaba cómo salir. Así es el vicio. Yo estoy hablando con usted en esta hora y usted sabe que usted puede salir de eso. Usted sabe que usted puede dejar el vicio del cigarrillo. Sabe que puede dejar el vicio de la mentira. Sabe que puede dejar a esa mujer que le está generando un vicio, a ese hombre que le está generando un vicio. Sabe que puede dejar de gritar. Sabe que puede dejar de hacer lo malo. Sabe que puede dejar ese vicio, pero no puede. La respuesta está aquí. Jesús respondió: de cierto les digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y yo le decía al principio de esta predicación que hay dos tipos de esclavitud: la que se te impone y la que te autoimpones. El vicio es una esclavitud a la que tú mismo te sometes y eres tú quien tiene el poder, junto con la ayuda del Señor Jesucristo, para salir de la esclavitud del vicio. Palabras más, palabras menos. Lo que trato de decir es que si no tienes fuerza para salir de esto, yo quiero presentarte a un amigo que se llama Jesucristo. Él
puede ayudarte a salir de cualquier circunstancia complicada en tu vida. ¿Sabes? Ningún vicio es demasiado grande. Solo se necesitan dos cosas para salir de un vicio, para romper el círculo vicioso. La primera, la ayuda de Jesucristo. Y la segunda, tu voluntad para salir de la mano con el Señor, caminando lejos del vicio que ha perturbado tu vida, tu familia y tu entorno por tantos años. Ahora bien, no quiero que mueras como el sapo en el jacuzzi que no era un jacuzzi. Quiero que vivas en el entorno para el que fuiste diseñado. Una de las cosas que hace el vicio en tu vida es separarte de la realidad de tu entorno y meterte en una realidad subjetiva, irreal, intangible, en donde vas a vivir tú y solamente tú. Finalmente, de pronto dirás, es que no tengo ni el valor y tampoco tengo la intención de salir de este vicio. Si te dejas dominar del vicio, sea cual sea el vicio, nunca vas a poder salir de esa cárcel. El apóstol Pablo dijo que todo le era lícito, que definitivamente no todo convenía, pero que todo le era lícito. Pero él dijo, no me voy a dejar dominar de aquellas cosas que me son lícitas. Yo sé que tú eres el que tienes el poder para decidir si eres alcohólico o no, si te drogas o no, si tienes otro tipo de vicio o no, eres tú quien lo decides. Y sé que ese es el poder de decisión. Si te estás dejando dominar por el vicio, bueno, tristemente, las consecuencias del vicio las vas a vivir tú. Pero si quieres salir del vicio y no hayas cómo hacerlo, yo te voy a pedir que hagas esta oración conmigo. Pon la mano sobre tu pecho en esta hora y repite después de mí. Señor Jesús, yo te doy la oportunidad de entrar a mi corazón en esta hora, entrar a mi cuerpo, entrar a mi mente. Yo te pido perdón porque de alguna forma te he fallado en algún momento. Te pido que me quites esos pecados. Pero hoy vengo delante de ti porque necesito que me ayudes con algo que para mí es mucho más grande que yo. Y es que quiero salir de este vicio. Repite después de mí. Quiero salir de este vicio, pero no sé cómo. Yo necesito que rompas el círculo vicioso que tengo en mi matrimonio, en mis finanzas, en mi vida, en mis emociones. Necesito que me hagas un milagro ahora mismo. Yo renuncio a todo vicio y desde hoy digo que yo tengo las fuerzas del cielo para poder romper toda maldición de vicio sobre mi vida, sea cual sea el vicio, sea cual sea su nombre, sea cual sea su inicio en mi vida. Yo ahora rompo en el nombre de Jesús todo vicio en mi vida para la gloria de Dios. Padre, ayúdame, porque soy tu hijo, porque soy tu hija. Ayúdame en el nombre de Jesús. Te acepto en mi corazón y te pido ahora que inscribas mi nombre en el libro de la vida para poder entrar a tu presencia, a la santa ciudad. En el nombre de Jesús, oro a ti y te doy gracias. Amén, amén y amén. Si hiciste esta oración con nosotros, debo felicitarte y decirte que ya formas parte de aquellos que nos llamamos hijos de Dios. Al darle entrada a Jesús en tu corazón, le haces Rey y Señor de tu cuerpo, de tu vida y de tu entorno. Síguenos en nuestras redes sociales en esta iglesia. Específicamente nos vas a seguir en nuestra nueva página web que está disponible para ti, que es ministeriobpi.com. Allí nos vas a conseguir con un sinfín de cosas que ya hemos puesto a tu disposición allí. Además de esto, puedes seguirnos en nuestra principal red social también, que es en YouTube, Iglesia Vida Plena Internacional. Y si necesitas contactar con nosotros, ahí están los números telefónicos. Si quieres hacer alguna donación, alguna ofrenda, algún diezmo, puedes hacerlo también por allí. Y además de esto, si necesitas ayuda en la iglesia y quieres contactar con nosotros, también están los números disponibles y los canales disponibles para que tú y tu familia puedan ser bendecidos en este ministerio que Dios ha abierto para ti en este tiempo. Me despido de ustedes. Soy el pastor Carlos Villegas de la Iglesia Vida Plena Internacional. Los bendigo en el nombre de Jesús y declaro sobre sus vidas tiempo de bendición y de gozo. Amén. Chao.